Durante unas, más o menos unas 13 o 14 semanas empezamos algo que se llamaba finanzas en orden. ¿Quiénes están de acuerdo que las finanzas es algo espiritual? De hecho, el reino de los cielos pues habla de las finanzas. Y hay algunos y la Biblia habla de muchísimos negocios, demasiados. Pero si vamos a continuar con todo lo que hemos venido desde hace como un año repitiendo este versículo, Génesis 1, 26 al 28, ¿cierto? Le dan una orden al hombre, ¿no? ¿De qué? Someta la tierra, gobierne la tierra. Someter es extender. Definitivamente Adán no estaba tomando el pelo allá en el Edén. A él lo mandaron someter la tierra, extender la tierra. Someter, extender es expandir, hacer el reinado más grande. Ese someter y extender hace que nosotros, como gobernantes de la tierra, porque somos gobernantes de la tierra, mayordomos, perdón, tengamos una responsabilidad. Y esa responsabilidad es la administración. Ok, pero reconocemos que somos pecadores y no sabemos administrar. Para nosotros es muy, muy difícil tener dinero en esta mano y no saber qué hacer con ella. Tener riquezas en esta mano y no saber qué voy a poner a producir esta. Es muy difícil. Bajo ese orden de ideas, entonces salió finanzas en orden desde el año pasado, pero este año quisimos darle un poquito más de apoyo. Y no solamente que entrara la parte espiritual, sino que se dieran cuenta que lo espiritual se puede volver terrenal y que podemos traer esos diseños a la tierra. Y de una forma práctica, plena, concisa, de que lo probaran. Lo mejor que tuvimos es que la humildad de las personas que hicieron el curso, digámoslo así. Para mí eso es lo mejor. Habían personas que manejaban finanzas, estudiaban contabilidad, o sea, que conocen de los números. Habían médicos, habían abogados, habían administradores de empresa, habían emprendedores, habían personas que tenían negocios. Pero todos reconocieron a todos, es que, oiga, necesitamos tener orden. Y eso es lo más importante. ¿Qué es tener orden en las finanzas? Durante esas 12 sesiones, nunca, las 12 primeras sesiones, nunca hablamos de diezmos, ofrendas, primicias, ¿ok? Porque queríamos que hubiera una parte de conciencia por parte de todas las personas que estaban ahí. Saben perfectamente las personas que asistieron durante las 13 sesiones que solo hasta la última se habló de eso. Entonces, de acuerdo al orden, como nosotros seamos ordenados en nuestras finanzas, pues vamos a ver cómo está nuestro progreso familiar, cómo está la congregación, cómo está la nación. Entonces yo les hablaba algún día, les dije, ¿conocen el presupuesto general de la nación? Sí, siempre está en déficit, ¿cierto? Siempre hablamos de un déficit fiscal. ¿Conoce su presupuesto? Entonces me decían, sí, también siempre está en un déficit. ¿Conocen el de la congregación? Sí, también está en déficit. Y es porque no hemos aprendido, y digo hemos, porque pues para mí también fue algo de enseñanza, a manejar ordenadamente esa riqueza y esa mayordomía que Dios nos dio. Entonces, voy a hacer un par de cosas muy rápidas para llegar al punto final y poner unas cosas en orden. Pero lo más importante es que quiero que sepan que el objetivo era que las personas empezaran a avivar el espíritu de dar. Y eso se ha logrado.
Entonces todo parte de qué pasa si cumplimos sus mandamientos. ¿Qué puede pasar? Pues que Dios nos va a bendecir. Así de sencillo. El que cumple la ley, Dios lo bendice. El que cumple su palabra, Dios lo bendice. El que cumple sus mandamientos, Dios lo bendice. ¿Cierto? No nos vamos a poner a recorrer el capítulo de Deuteronomio 28, donde están todas las bendiciones, pero más abajo también, ¿qué pasa si no cumplimos su palabra? ¿Ok? Dios se ocupa de nuestras generaciones, por supuesto. ¿Ok? Él va a cuidar nuestras generaciones. Por último, Dios nos va a dar una revelación en el cumplimiento de cada mandamiento. Entonces yo anoche ponía dos ejemplos rápidamente. Cada mandamiento tiene su propia revelación. ¿Cierto? Vamos a comprobarlo. Pero primero comprobemos que nos sabemos por lo menos 12 mandamientos. ¿Ok? ¿Cuál es el primer mandamiento que dio Jesús? ¿Y el segundo? ¿Cómo? Ok. De estos dos mandamientos depende la ley de los profetas. ¿Cierto? Ahora vamos con los 10. Primer mandamiento de los 10. ¿Va uno? ¿Segundo? Éxodo 20, por favor, rápido. No tengas otros dioses. El tercero. No te harás. Ese es el segundo. ¿Ok? No usarás mal mi nombre. ¿Cierto? Por ahí dicen no jurar su santo nombre en vano. Bueno, ok, versión católica. ¿Ok? El cuarto. No, ese es el quinto. Guardarás el día de descanso. Éxodo 20, por favor. El quinto. Honrarás a tu padre. El sexto. No asesinarás. El séptimo. No cometerás adulterio. El octavo. No robarás. Correcto. El noveno. Correcto. ¿Y el décimo? No considerarás al vecino. Ok, perfecto. Ahí, más rápido. ¿Ok? 12. Ok. Cada mandamiento tiene su propia revelación y durante todo el tiempo vamos a estar mirando que cada mandamiento tiene su revelación, porque las finanzas son un mandamiento y tienen su propia revelación. ¿Estamos? Entonces yo ya les ponía un ejemplo. Les decía, mire, fuera de esos hay muchos más mandamientos en la Biblia. ¿Ok? De hecho, los judíos tienen 603 mandamientos más. Aparte de esos 10, tienen otros 603 más. Pero si miramos, ¿ok? Los libros de los profetas, hay otros mandamientos que aparecen. Y si miramos más adelante en el Nuevo Testamento, aparecen otros más mandamientos. ¿Ok? Pero si no podemos con 10. ¿Ok? Un día yo estaba, hace unos muy buenos años, estaba yo, y estaba un poquito desesperado en la empresa porque la gente no se sujetaba a lo que yo decía. Y entonces mi buen Dios me dijo, ¿sabes por qué no se sujeta las personas a ti? Y yo, ¿por qué, Señor? Me dijo, porque tú no honras a tu padre. El día que yo empecé a honrar a mi padre, empezaron las personas a sujetarse a mí. ¿Ok? Eso con uno de esos 10. Por allá, uno de esos 603, que es bien bonito, que aparece para los que tienen emprendimiento, empleados y todo lo que quieran. Ese me lo dio Dios a mí. Pero aparece en Deuteronomio 24, 14 al 15. Jamás te aproveches de los obreros, pobres y desamparados, ya que sean hermanos israelíes o extranjeros que vivan en tu ciudad. Debes pagarle lo que corresponde al final del día, antes de que caiga el sol, porque son pobres y cuentan con esa plata para vivir. De lo contrario, ellos se presentarán ante ti y yo te traería juicio. Aprendí que para yo poderle
exigir a un proveedor de la compañía, a un cliente de la compañía que me pague oportunamente, yo tenía que dar el primer paso. Y no era ni el 1, ni el 2, ni el 3 de cada mes. Era el día 30 y antes de que se pusiera el sol. ¿Quieres que te paguen cumplidamente? Paga cumplidamente. Cada mandamiento va a tener su propia revelación. Así que entre más usted entre en un mandamiento, más revelación va a tener sobre el mismo mandamiento. ¿Ok? Y hoy vamos a tener revelación sobre el primer mandamiento. Entonces quiero que vayan partiendo sobre ese aspecto. ¿Estamos? Durante ese curso, durante esas 2 semanas, aprendimos los principios de la propiedad, ¿cierto? Y aprender a los principios de la propiedad es decir, oiga, esto nada es mío. O sea, pongamos las cosas en su sitio, nada es mío. ¿Ok? La tierra es del Señor y todo lo que hay. Todo. Y si lo quieren más claro, en Ageo dice, la plata es mía y el oro es mío. O sea, ¿qué es de nosotros? Nada. Nada. Es el primer principio donde empezamos en esto. ¿De quién es todo? ¿Y quién va a empezar a guardar las cosas en su sagrado sitio? O sea, eso es como cuando uno llega a la empresa y le dicen a uno, oiga, póngase en su sitio. Y uno, bueno, está bien. Así es, uno debe guardar su sitio. Nada es mío. Y cuando uno pasa eso, entonces ya empieza el orgullo a caer y la humildad a subir. Aprendimos los principios de ahorro rápidamente. ¿Ok? Que ahorrar e invierte antes de gastar. Porque es que preferimos gastar antes de invertir. Y ahorita les cuento. Los gastos no se recuperan. Hay cosas que no recuperamos. Entonces, muchas veces aparecen frases como no sabía que lo necesitaba. ¿Hasta qué? Estaba en oferta. Ah, una persona que hizo el curso. No sabía que lo necesitaba. ¿Hasta aquí qué? Estaba en oferta. Entonces uno llega allá y le dicen, mire esta oferta, y uno, métale esa canasta. Cosas innecesarias. Al tiempo vas a encontrar de que no lo necesitabas. Los gastos entonces finalmente no se recuperan. Son principios contables, los costos esperan un retorno. Si usted invierte en algo productivo, espera que haya un retorno. ¿Ok? Y la inversión siempre va a esperar una utilidad. Entonces aparece un versículo de ahorro de alguien que con toda humildad, se le nota la humildad a David. Váyase en las Crónicas 29:2, por favor. Voy a leer la crónica porque quiero que estén ahí presentes en ese. David tenía sus ahorros para construir el templo, ¿cierto? Y en el versículo 2 dice, usando cada uno de mis recursos a mi alcance, he reunido todo lo que pude para construir el templo de mi Dios. Así que hay suficiente oro, plata, bronce, hierro, madera, al igual que grandes cantidades de ónice, otras joyas costosas y todo tipo de piedras finas y mármol. Esto lo saqué de la Nueva Traducción Viviente. La Nueva Traducción Viviente nos saca más como unos 4 versículos más adelante. Van a ver cuánto oro tenía. Ayer pregunté, ¿cuánto oro cree que tenía David ahorrado? Pero sin mirar, en su imaginación. Entonces por allá el pastor Edgar me dijo, como unos 5,000 millones de pesos. ¿Alguien da más? ¿O menos? ¿Más? ¿Cuánto? 7,000. Con ese precio del oro como está la onza, eso no es nada. Mira, se lo voy a traducir a toneladas. 103 toneladas de oro tenía para recubrir el templo y sus paredes. ¿Cuánto?
238 toneladas de... o sea, esto lo tomé de la nueva versión. Pero si ustedes convierten las medidas de talentos y todo esto, da eso en tonelaje. 238 toneladas de plata. O sea, mejor dicho, si quieres que se lo pongan en camiones, tenía como 3 tractómulas de oro y como 6 tractómulas de plata. Eso eran sus ahorros. Y dice que tenía muchas canastas con muchas joyas de todos los estilos para adornar el templo. Bajan un versículo más después de eso y dice, invito a otro que quiera hacer una ofrenda para el templo. Qué humildad, ¿no? No, pues, es una ironía, ¿no? Después de todo eso que tenía ahorrado, ahora él en cada batalla daba una parte para el templo y otra parte la ahorraba. Ahora se dice que Salomón es el hombre más rico y que existió. Además no le tocó guerras, le tocó un reinado en paz. Pero yo también, con esa herencia, de razón que pidió sabiduría para manejar todo eso. ¿Quién no se va a enloquecer con 238 toneladas de oro? Entonces ahí es donde sabemos que la mayordomía necesita sabiduría. También vimos principios de contabilidad. Mire que es muy básico el curso, créanme que es muy básico, ¿cierto? Tener registros de todos nuestros ingresos y egresos. Eso lo hicimos en un presupuesto. Entonces, ellos me retaron a hacer una matriz en Excel. ¿Mm? $6,663. Eso da como lo que tiene en solo oro, casi 7,000 millones de dólares en su riqueza personal tiene el hombre más rico de Colombia, que es el dueño de Nu. De dólares. Están hablando de dólares. Uy, no. No le cae la por 4. No le cae la calculadora. Mucha plata. Mucha. Ok. Entonces, se hizo una matriz donde trajimos todos los conceptos del presupuesto. 100 productos básicos de la canasta familiar. Recuerda que me retaron. Yo no puedo dejar de aceptar un reto. ¿Ok? Es algo que me gusta. Y empezamos a mirar qué teníamos nosotros de orden frente a lo que decía el DANE. ¿Qué dice el DANE? ¿Qué dice el DANE de nosotros? Para los que no conocen el DANE, es el Departamento Nacional de Estadística, el que lleva todas no las cuentas, sino las estadísticas en Colombia. Ahora, no sé dónde carajos el DANE hace el mercado, porque nunca le sube. ¿Ok? ¿Cómo? ¿En qué lugar que no lo dijeran? Eso nunca lo publican. Pero bueno, partamos de la buena fe de que hacen unas buenas encuestas. Ejecutamos un presupuesto, porque una cosa es realizar el presupuesto. Qué lindo, ejecutarlo. Hay un abismo. Tú puedes hacer un presupuesto y tú dices, yo me gano 1,000,000 de pesos y me voy a gastar 950,000 y 50,000 van para el ahorro. Pero al final del mes, ¿ahorraste más? ¿O estás diciendo, uy, me tocó utilizar la tarjeta de crédito y me gasté 1,250,000? Es que hay una cosa muy diferente entre poner un presupuesto, ¿ok? Y ejecutarlo. ¿Ok? El presidente presenta el presupuesto y al final del periodo, ¿cierto? Dice, estamos en un déficit fiscal. ¿Cierto? Ahora, Ahora, ¿para qué se hace un presupuesto? Para tener un factor de comparación. Y es un modelo donde te dice,
me estoy desviando o no me estoy desviando de la meta. ¿Ok? Donde no hay factores de comparación a niveles de nación, es donde se genera una hiperinflación. Porque hay una especulación en el precio. Entonces una persona dice, pues hoy esta galletica vale 2.000, pero como nadie más la ofrece, entonces mañana vale 3.000, 4.000, 5.000, porque no hay una oferta en el mercado que diga y regule el mercado. No hay una comparación en precio. Y por último, pues lo que todo el mundo sueña, mejorar el presupuesto. Porque si me está dando rojo, por lo menos empezarlo a mejorar. De hecho, me acuerdo que esa matriz le sale con indicadores en cada sección, hasta en el café, o en la carne, en los huevos, en todo, ¿cierto? Me compré más de lo normal, entonces le sale una flechita roja y le dice cuánto. Ah, ok, estoy en el presupuesto, una amarilla, o economicé. Los conseguí más baratos los mismos 30 huevos. Entonces eso nos ayuda a tener un factor de economía y de ahorro. Finalmente, si ustedes van a Lucas 14:28, ¿cierto? Jesús habla de que ¿cómo van a hacer una obra, un edificio sin antes calcular los costos? Eso habla de la ejecución de un presupuesto. Sin embargo, no comiences a calcular el costo. ¿Quién comenzaría a construir un edificio sin primero calcular el costo para ver si hay suficiente dinero para terminarlo? De no ser así, tal vez termine solamente en los cimientos antes de quedarte sin dinero. Y entonces, todos se reirán de ti. Normalmente cuando nosotros no cumplimos muchas metas, tratamos de tapar para que nadie se entere de que no estamos tan bien. Ese principio me gustó muchísimo. Ojo, contentamiento no se llama ser una persona ahí que esté con la cara agachada todo el tiempo. Ay, sí, estoy contento con mi mala situación. Contentamiento no es sinónimo de conformista. Contentamiento es saber que yo tengo y sé vivir con lo que tengo, pero que quiero mejorar. Pero en los caminos y en la sabiduría de Dios. Dice que le pasa lo que dice acá. Dice, tengan cuidado con toda clase de avaricia. La vida no se mide por cuánto se tiene. 2 versículos más abajo, ustedes van a ver que Jesús entrega una parábola. Y a alguien que le está yendo muy bien en sus cosechas y tiene unas bodegas grandes y las llenó. Dice, voy a tumbar estas porque necesito más grandes. Y después se le aparece a Dios y le dice, insensato, te estoy esperando. ¿Dónde quedaron sus bodegas más grandes y sus riquezas? Porque no era conforme con lo que tenía, no era sabio con lo que tenía, no tenía un propósito eso. Y empezamos, todas esas cosas son mandamientos, porque por eso he citado los versículos, ¿cierto? Y está el principio del dar. Y el dar es un mandamiento, dar. Hay que dar. No lo tomen como un don, tómenlo como un mandamiento. Aunque hay personas que tienen el don de dar, más de lo normal. Pero hay que dar, ¿ok? Y Dios no te va a pedir de las cosas que no te ha dado, primera cosa. Y segundo, el diezmo es un acto de obediencia, no es nada más. Lo vamos a poner así en blanco y negro, ¿ok? Blanco y negro. ¿Es un acto de qué? Obediencia. Entonces empecemos con el mismo interrogatorio de ayer, pastor. A ver, ¿matar es malo? ¿Sí? ¿No diezmar también? ¿Claro? ¿Otra vez? Se lo puedo confinar con otro mandamiento. ¿Ok? Es así de sencillo, claro, nítido. ¿Ok? Pero el diezmo no... A Dios, ¿tú crees que a Dios le importa tu plata?
si Él es el dueño. Él lo que le importa es tu acto de obediencia. No es nada más, es tu acto de obediencia. ¿Cierto? Mira, mira cómo es la cosa. Cuando obedeces, adoras. Se lo voy a poner de tamaño. Habrán aquí como unas 50 personas. Si 49 están alabando y uno es obediente, Dios prefiere al obediente. A Él no le interesa a los demás. Porque la obediencia es la parte más alta de la adoración. Así de sencillo. ¿Eres obediente? Sí, estás adorando. Si no obedeces, ¿qué le hacemos? Ayer me dijeron que si podía traer el versículo de Malaquías. No, no lo voy a traer, pastor. Voy a seguir terquín. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es que estamos acostumbrados a entonces no abriré las ventanas de los cielos. Bueno, ahorita les voy a explicar por qué. ¿Ok? Entonces, cuando obedeces adoras, sí. Si adoras, ¿qué tienes? Comunión con Dios. Y si tengo comunión de Dios, ¿qué puedo tener? ¿Quién dijo eso? Bendito sea mi Dios por ti. Así que diezmar una sola vez, no esperes que te dé la revelación de una vez. No, vengo a depositar y quiero que me revele el número del baloto. No, mentira. No, quiero que me revelen dónde debo poner la hoja de vida. ¿Ok? No, 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 no. A ver, entonces, ¿qué? Si no te lo dieron, ¿dónde poner la hoja de vida? ¿No vas a seguir diezmando? ¿Tú crees que es que Dios está muriéndose de hambre? Eso es un proceso. La obediencia es un proceso. Y nos cuesta. Normalmente, en la estadística de las iglesias colombianas, el 15% son obedientes. Con ese mandamiento. Recuerde, ese es un mandamiento. Ahorita se los voy a poner. Lo vamos a buscar todos. Entonces, aquí puedo estar pensando que estamos como entre el 25 y 35. Entonces, ¿cómo quieres tener revelación de eso? Ahora, la revelación cuando habla Malaquías es que yo abriré las ventanas de los cielos, claro. Traeré la lluvia. Ese le abriré las ventanas de la ciudad no es que te van a caer monedas de encima, morrocotas de oro, esmeraldas. No, no te van a caer. Porque diezmaste una sola vez. Eso es una bobada pensar en eso. O sea, ¿a quién le estás haciendo el favor? O sea, eso no se abre así. Lo abres con años de obediencia. Años. Pero si no empiezas, es como cuando sacas un crédito de vivienda a 15 años. Claro, hiciste la cuota inicial, pero algún día tienes que empezar a pagar. Pero algún día vas a llegar a tu cuota 180 y va a ser tuyo y vas a dejar de pagar. Pero si no empiezas y andas quejándote de la situación y le pides a otro que ore por ti para que tenga revelación, no, es complicado. Es más, les voy a poner un postdata. Diezmar no es un compromiso que tiene Dios para hacerte rico. O sea, eso cuando dijeron que diezmo, yo escuché algunas predicas de esas y casi que me daba como un infarto. ¿Cierto? Diezmo es el significado, hágase rico.
Es puro evangelio de prosperidad, pura basura barata. Lo que le importa a Dios es tu obediencia, ni siquiera tu plata, tu obediencia. Porque si eres obediente lo estás adorando. No le importa nada más. Es más, ¿quieren escuchar el mandamiento? Cada uno búsquelo. Ahora se los voy a leer. Dice así: indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. La palabra es indefectible. Ayer tú sacaste como 10 sinónimos, ¿no? ¿Qué dices? Seguramente. ¿Qué más? Sin falta. Fielmente. Ahorita vamos a poner la sonrisa. De verdad que sí. Se lo aseguro. ¿Cierto? Diezmarás. Vamos unos versículos más para adelante y dices, bueno, está bien. Como Dios comprendía de que la cosa era grande y que tocaba llenar el 10% de la cosecha, el 10% de la vacada, yo les hago una pregunta. ¿Qué era más grande, el tabernáculo, el templo o las bodegas? Las bodegas. Porque imagine que llegara alguien y decía, tengo 100 reses, me nacieron 10 este año, pero otro llegaba con 10 cabras, porque tenía 100 cabras, y otro llegaba con cuántas toneladas de trigo, y otro llegaba con otras cosas. ¿Cómo debían ser esas bodegas? Inmensas. Pero bueno, entonces imagínense que Israel, pongámoslo así, como la sabana de Bogotá de grande, como media Cundinamarca. Entonces, los que vivían en Soacha, venirse con las 10 reses o con las 2 toneladas de grago, no, le decían, no, tranquilo, no se afane. Miren los versículos más adelante. Si algo te impide traerlo, porque traer las vacas y todas esas cosas es complicado, las vendes y me traes el dinero. Y lo depositas donde Dios, el Señor, te dijo. O sea que no había excusa. Él daba los medios hasta de pago. No había excusas. Ay, no, es que estaba en Soacha. No, es que, a ver, estaba en Girardot. Estaba en Ubaté. No te afanes. Recibimos equidad y plata. Pero indefectiblemente cumplirás ese mandato. No hay de otra. O sea, es un mandamiento. ¿Ok? Un mandamiento que ni siquiera te permite el crédito. Y si te permite el crédito, te sale bien caro el interés. Más caro que la DIAN, al 20%. Una quinta parte, cuando alguien se gastaba el diezmo, era la quinta parte que tenía que redimir. Pero no hablemos de eso. ¿Ok? La gente era cumplidita. Por eso algún día vamos a decir, ay, no traigan más. ¿Sí? Depositen. Depositen. ¿Ok? Entonces, el diezmo no te va a hacer rico. El diezmo te trae revelación, pero no a la primera. A un buen tiempo de obediencia. Ya cuando tengas buen tiempo de obediencia, empiezas a mirar. Esa comunión empiezan a abrirse las cosas. Mire otro principio de dar. La oferta, la ofrenda. Diferente al diezmo, ¿no? No es que cuando yo echo el sobre acá, entonces turno un mes para ofrenda, un mes para el diezmo, un mes para ofrenda. No, espérate, vamos en una escala de obediencia. Había que ofrendar. De hecho, yo les hablaba en la última clase que tuvimos, les dije, si ustedes van a las fiestas, a las 7 fiestas, decía que todos se debían presentar con una ofrenda especial. Diferente a la ofrenda que tiene que dar, pero que cada fiesta, o sea que Dios no concibía que el día de su fiesta la gente no trajera nada. Que yo sepa, estamos en día de fiesta porque estamos en
un chaval larguito. Se ha alargado ya más de 24 horas. Pero debiéramos tener esto más lleno de ofrenda. Eso es olor fragante. Mire, la ofrenda es una semilla que se multiplica según su género. Diferente al diezmo. El diezmo te da revelación. Esta se te va a multiplicar según su género, pero va a examinar tu corazón. Ahí hay una diferencia entre esas dos. Si yo siembro un cultivo de papas, ¿qué espero tener? Entonces no espere plátanos. No espere eso. Si ustedes quieren, y se los voy a poner de este tamaño, una ofrenda muy básica. Si ustedes quieren tener su alacena llena y que no les falte, esa canasta está vacía. Traigan de la alacena. Se te va a multiplicar en la misma alacena. Créanme lo que se les va a multiplicar en la misma alacena. En la misma especie. Mi esposa tenía, y voy a contar una infidencia, mi esposa tenía una, o tiene, porque no tenía, siempre es así. Las niñas se ganaban una beca por nivel académico y ella ofrendaba. Aún cuando llegaron a la universidad, la mayor fue y hizo no sé qué cosa por allá y dijo, papá, me gané el 10% de descuento en un semestre de medicina. Eso es grande. ¿Ok? Por haber sido la mejor durante los 10 años anteriores. Se sigue multiplicando en el mismo género, educación. Recuerden que así como está la economía, están las cosas, ¿no? No sabe cuánta alegría me da de ver que hoy está más lleno de costumbre el auditorio. Pero abramos esto, pastor. Yo hice una ofrenda en esas sillas para poder comprar unas sillas. Ahora necesito que se llenen las sillas. Pero eso fue hace mucho tiempo, ¿me entiende? Porque las sillas tienen harto tiempo. O sea, traje ofrenda de sillas acá para la congregación, ¿cierto? Y pude comprar 3 carros en esos, 3 buses. Más sillas. ¿Cómo le parece que las mismas sillas que yo compré en las 3 buses son las mismas sillas que se compraron acá? Fue exactamente igual. Cuando me entregaron porque uno pide unas fichas técnicas de homologación a las carroceras, me restaron uno, no, pero ¿cómo me va a quitar un pasajero? O sea, me restaron uno, pues para mí un pasajero es harto. Porque ¿cuál es la silla más cara que hay en la compañía? La que está vacía, no la del gerente. La silla más cara en una compañía de transporte es la que está vacía. Y en una congregación, también. Es un mandato llenar esas sillas. Para todos nosotros, no solamente para los pastores, los evangelistas, no, para todos. ¿Ok? Es un mandato, ir a predicar el evangelio, tráigalos. ¿Ok? ¿Estamos? Miren, váyanse un momentico a 2 Corintios 9:6. Recuerden lo siguiente. Ups, se me fue. Un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña. Pero el que siembra abundantemente obtendrá
una cosecha abundante. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar. Y ahí sí, como decía, ¿cómo es tu nombre? No es de mala gana, ni bajo presión. Mira esta versión tan bonita. Ni de mala gana, ni bajo presión. Porque Dios ama a la persona que da con alegría. Así que cuando vayan a traer una ofrenda, no crean que están donando un pulmón acá. Riñón. Con uno pudo sobrevivir. Me costó un ojo de la cara esa ofrenda. No, no, no. Quédate con ella si quieres. ¿Ok? ¿Se van a estar quietos con ese computador? Y entonces siempre tendrán lo necesario y habrá bastante sobra para compartir con otros, como dicen las escrituras. Comparte con libertad y dan con generosidad a los pobres. Sus buenas acciones serán recordadas para siempre, pues Dios es quien provee la semilla del agricultor y luego Él da el pan para comer. De la misma manera los proveerá a ustedes. O sea que la ofrenda tiene esa particularidad, se multiplica. Y se multiplica en esa forma, en el mismo género. Entonces, volvamos otra vez a cumplir los mandamientos. ¿Cuál fue el que utilicé la vez pasada? Asesinar. Ok, matar, ¿no? Ok. ¿Robar es malo? No dar ofrenda también. Es no cumplir un mandamiento. Entonces, repasemos nuevamente. En la primera, el diezmo te va a dar ¿qué? Revelación. ¿Ok? Y en la segunda, Dios te va a examinar ¿qué? El corazón. Te lo va a multiplicar en el mismo género. Exactamente en el mismo género. Entonces uno tiene que ser inteligente cuando va a dar una ofrenda. También saber dónde la vas a depositar. Sí, creo que estoy independiente. Va a tocar que lo manejen desde allá. Ah, listo, ok. ¿Cuándo debo ofrendar? En todo tiempo. No se cansen de dar. De verdad, no se cansen de dar. No le estoy diciendo que cualquier cosita es cariño, no. No se cansen de dar. Pero denlo con alegría. ¿Ok? ¿Y cuándo es la mejor oportunidad para dar? En los tiempos de crisis. Por eso digo, uno tiene, las ofrendas, no es que uno te juegue a la estrategia con Dios, ¿no? No. ¿Estamos? O que sea como las personas que mantienen mirando las pantallas en qué momento van a invertir. ¿Ok? No. Pero cuando se aparece una oportunidad de crisis es buenísimo. Porque Dios dice, uy, se desprendió en el lugar que era. Mira, ese versículo de Primera de Reyes 17:14, lo voy a parafrasear un poquitico porque me toca rápido con esto. Es la de la viuda. Entonces, llega Elías a donde una señora viuda le dice, ay, ¿tiene un poquitico de agua? Y él le dice, sí, señor. Y le dice, ¿se le puede enredar un pancito? Y ella le dice, ay, qué vaina. Pero es que solamente tengo este poquito de harina y este poquito de aceite. Bueno, está bien, yo se lo doy. ¿Cierto? Pero pues yo me lo imagino, ¿no? Y mañana, ahí viene la mala voluntad, ¿cierto? Y mañana nos echaremos a morir con mi hijo. Mira que es así. Es como un drama, ¿no? Yo, pobrecita la viuda, ya se lo entregué todo a él. Menos mal no le tomó la acción de la actitud. ¿Ok?
Cuando termine de comer Elías, ¿cierto? Le lanza esta y le dice, siempre habrá harina y aceite en tus recipientes hasta que el Señor mande lluvia y vuelvan a crecer los cultivos. Pues figúrese que en ese entonces a don Elías se le había corrido decir que 7 años no iba a llover. Y todo el mundo estaba en la mala, en hambre. Y ella con aceite y harina todo el tiempo. Y venda pan y venda aceite. En los momentos donde hay crisis, ¿cierto? Es un momento muy oportuno, es una oportunidad que te está pasando Dios por la cara. Ofrenda. ¿Estamos en déficit en la congregación? Sí, ofrenda. Es un momento muy oportuno. No dejes de ofrendar. Ahí es buenísimo. Pero vuelvo y digo, no crean que esto es una estrategia. No. Simplemente te estoy tomando que en los momentos donde hay mayor crisis y ve que esa ofrenda tiene propósito para un pueblo, Dios va a recompensar eso. Creo que tengo que poner lo siguiente. Gracias. Principio de las primicias. Entonces ya tenemos el principio de el dar el diezmo, principio de dar la ofrenda. Vamos con el principio de dar las primicias. O sea, vamos como en ascenso, ¿no? A ver qué nos va a medir. ¿Ok? ¿Qué significa una primicia? ¿Qué tiene que ver etimológicamente? Primero, lo primero, primogénito. ¿Ok? Lo excelso, o sea, lo primero que sale, como el apartado, ¿no? Entonces la primicia es la honra más alta que podemos hacerle a Dios. Es lo primero. Uy, pero van rápido. Ni yo. Ok. Pero no importa, dale. ¿Ok? Y es lo más excelso. Ok, ¿qué constituye una primicia? O sea, ¿qué es lo que lo va a constituir una primicia? Porque me dicen, uno tiene que saber qué es la primicia, qué la constituye, de dónde sale. ¿Ok? Entonces, para que no me digan que eso es viejo pacto, se lo traje con los dos modelos, en el viejo pacto y el nuevo pacto. Versículos del Antiguo y del Nuevo Testamento. ¿Ok? Primer hijo. Si ustedes van a Éxodo 13:2, ¿ok? Luego el Señor le dijo a Moisés, dedícame todos los primeros hijos varones del pueblo. Todo primero nacido, tanto de seres humanos como de animales, me pertenece. Si ustedes van a Romanos, dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Primicia, primer hijo. Ok, primer fruto del trabajo. Normalmente, pues traje un racimo de uvas, pero normalmente se marcaba el primer racimo. Cuando iban a nacer, sacaban una cintica y salía el primer brotecito, las primeras flores. Se marcaban y ese era el primer racimo que se iba a dar. Todo era marcado. Y eso era lo que era llevado. En Deuteronomio 18:4 dice, las primicias de tu grano, de tu vino, de tu aceite, las primicias de la lana de las ovejas darás. O sea, las primicias de tu trabajo. En Romanos 11 dice, si el primer fruto es santo, también lo es todo. A raíz, y si la raíz es santa, también las demás ramas de la primicia. Así que cuando tú tomas eso, todo va a ser santo, todo ahí para allá. Pero como te digo, has hecho primero el cursito de obedecer con los diezmos, con las ofrendas y con las primicias.
como te digo, no es haciendo trampa en el sobre. Hoy doy la primicia y el otro mes doy el diezmo y el otro mes la ofrenda y entonces no. Esas son tres cosas diferentes. Ahora, los tres no se manifiestan todas las veces. No estoy diciendo que los tres tienen que darse en el mismo mes y todo. No, 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 no. Que tu corazón puede ser movido en cualquier momento. Es así de sencillo. Y ahora, a todos no les nace el primer hijo, ni el primer contrato, ni la primera cosa, ¿cierto? El día 30 para traerlo el día primero acá. Eso no es así, ¿ok? Pero tú tienes que saber que tienes un Dios al que estás dándole cuenta. Y hay otra que me gustó muchísimo. Muchísimo. Permítame un segundito. Sigue lo que es el de los dones. Sí, sí. Es que Ezequiel 20:40 habla de la primicia de los dones. ¿Ok? Y Romanos 8:23 también habla de la primicia de los dones. Ahora, ¿qué es la primicia de los dones? Alcen la mano a los que en su casa fueron los primeros, no en nacer, sino en conocer del Evangelio. Así tengan hermanos mayores, ustedes son la primicia para Dios. ¿Ok? Y esa primogenitura les da una doble bendición de la que habla la primogenitura, porque les da un estatus de justicia. Ahora, ustedes me van a decir, sí, de ahí se desprenden muchas cosas. Por culpa de todos ustedes que conocieron del Señor, los demás van a caer, toda su familia. ¿Ok? Así como el plátano verde. Está bien verde, no importa, pero algún día va a ser madurito picho. Y ahí va a caer. ¿Ok? Va a caer. Pero es a causa de eso, de su primogenitura. Eso es lo que pasa con la primicia. Entonces, no vamos a entrar a hablar del hermano mayor, el hermano menor, porque si se da cuenta, esa cosa como que no funcionaba muy bien. Rubén es un poco díscolo. Entonces después se la entregó a Judá. Judá por allá tuvo cosas horribles con Tamar y bueno, terminó la cosa en manos de José. ¿Cierto? Y si van y miran también, entonces pasa lo mismo con Jacob. ¿Me entienden? Pero fueron los primeros que conocieron. ¿Quién de todos los hermanos no tenía más revelación que el mismo José? ¿Ok? Y entre los dos hermanos, Esaú y Jacob, ¿quién conoció primero de Dios? Dámale por el siguiente. Mire, quiero que busquen ese versículo, Éxodo 34, 22, 24. Búsquenlo. Hace 1 año y medio, y eso lo hablo como testimonio personal, mis dos pastores que están aquí, Alfonso y Esperanza, se levantaron y le dije, tengo que ir a hacer una guerra espiritual por un contrato que tiene que llegar a la compañía, ¿cierto? Y estoy haciendo esto, pero ellos siempre me acompañan en ese discernimiento de mis negocios. Y entonces la pastora Esperanza me llamó, me dijo, esa es la promesa que hay para ti. Ahí está. Eso fue lo que Dios me dio. Y hay tres cositas. Eso. Dice, deberá celebrar la festival de la cosecha. Bueno, eso no fue más adelante lo que me da. ¿Ok? Con los primeros frutos de la cosecha de trigo y celebrarán también el festival de la cosecha al final. Cuando termine la temporada de la cosecha, 3 veces al año, todo hombre israelí deberá presentarse delante del soberano, el Señor Dios de Israel. Ahora, ¿por qué se tenía que presentar 3 veces al año? Porque la cosecha de trigo era 3 veces al año. Entonces, 3 veces al año se tenía que presentar. Pero si tú tienes cosechas 2 veces al año, pues te presentas 2 veces. Una vez. ¿Ok?
¿Pero a qué se presentaba? No va a ser acto de presencia. A dar la primicia. ¿Ok? Dios, y dicen que debería presentarse al Señor de Dios. Y ahí viene la promesa. Porque yo expulsaré a las naciones en tu paso y expandiré tu territorio para que nadie codice ni conquiste tu tierra mientras te presentas ante el Señor tu Dios esas 3 veces al año. Se los voy a poner. Pon las 3 cositas. La primicia te da esas 3 facultades. La otra, gracias. La primera, y se los voy a poner en términos 2023. Expulsa a tus enemigos. Cuando alguien va a tu trabajo, ¿ok?, a atentar contra lo tuyo o contra tus clientes, el Señor mismo te los va a expulsar porque te presentaste ese día con la primicia. ¿Ok? Encima de esto te dice, te expando, te ensancho. A los 300 metros había un colegio de una multinacional. Ese fue el que me llamó. Me expandió el territorio. De hecho, para serles sincero, hace como unos 15 años, 16 años, yo marqué el territorio desde el peaje de La Calera en Patios hasta el río. Me caí entre el río de Usaca, haciendo eso. Pero dije, este es mi territorio. Porque como soy un espíritu, entonces tengo que ser territorialista. ¿Quién se me va a meter allá? Pero esta promesa me ensanchó el de al lado. Y por último, Dios te cuida de la codicia, o sea, de la y de la envidia. Eso se llama tu competencia desleal. ¿Cuántos cuando van allá no te... ¿Cuánto cobras por eso? No tanto, yo te lo hago por tanto. Desleal. Te lo voy a poner de este tamaño. En ese territorio yo soy el que pongo el precio. Y yo, cuando yo solté uno de los contratos de ese territorio, llamaron a otras empresas. Y después me llamaron a mí. Me dijeron, recomiéndanos a alguien. O sea, tengo hasta la autoridad de decir quién entra y quién no entra ahí. Ah, claro, entre alguien de mi confianza, que sé que no me va a dar la puñalada por la espalda. ¿Ok? Pero esa es la autoridad que te va a dar eso. Ahora bien, ¿adulterar es malo? A dar la primicia también. Me la sé con otros 600. ¿Ok? Esto es muy mío y se los voy a dejar en su corazón bien sembrado. Cristo, la primicia, primogénito. Dios no te va a pedir a ti nada de lo que no te ha dado. Nada, absolutamente nada. Es más, entonces explíqueme que cuando pasaron, ¿cierto? Todo el pueblo, todos los hebreos pasaron, no, hebreos no, ahí no eran hebreos todavía. Cuando pasaron el Mar Rojo, Dios, ¿qué es lo primero que les pide? ¿El diezmo? ¿La ofrenda? ¿O la primicia? La primicia. ¿Y de dónde? Entonces, imaginémonos lo que pasó. Ellos pasaron por cada una de las casitas de los egipcios. Le dijeron, me hace un favor, ¿me paga lo que no me pagó en estos 400 años? Se llevaron telas, oros, madera, todo. Todo se lo llevaron. Es más, se habla de 700,000 hombres. Supongamos que todos estaban casados, 700,000 mujeres.
y que mínimo tenían 2 hijos, como haciendo como la progresión. O sea, aproximadamente 2.800.000 y más personas pasaron por el mar. Ahora, si tenían rebaños, porque eran pastores, no tenían 2 ovejitas. Tenían rebaños, camellos, todo eso se lo llevaron, caballos, todo. O sea que el mar no se abrió una cuadrita y tenía aquí el muro de agua por acá y el muro de agua por acá y el tiburón te miraba. Se calcula que se abrió mínimo 5 kilómetros de ancho para que ellos pudieran pasar por piso seco durante toda la noche. Pasaron al otro lado, con todo. Y Dios los agarra y le dice, bueno, ok, ahora sí de lo que trajeron, primicia. Pues les alcanzó para hacer hasta un becerro de ver. Pero vayámonos a otro lado. ¿Qué trajeron? ¿Ok? Y si ustedes miran el menoral, solo menoral, y miren la construcción, decía que pesaba 34 kilos de oro sólido. Sin contar todos los utensilios de oro que había. El pectoral. ¿Cuántas piedras preciosas? ¿Y de qué tamaño? Es que dejaron a Egipto quebrado. Les recuerdo. Sin ejército, sin seguridad y sin plata. Les entregó la primicia. Entonces Dios no te entrega eso. Jesús era la primicia de Dios, de su Padre, y lo entregó por nosotros. Si entregó a su propio Hijo, dice la palabra, ¿qué más no te va a dar? Si Él entregó a su primicia, ¿qué más no te va a dar? Si has cumplido los otros 2 mandamientos, te aseguro que si tú te paras de frente al Señor, tienes la autoridad de decirle, Señor, con esta primicia quisiera tener tal cosa, porque te da la autoridad. Esperamos que esta palabra haya sido de bendición para ti. Mantente conectado con nosotros en www.amoryrestauracion.co.